Am, Listo, llegó. ¿Ya entró? Ya. ¿Quién? A Facebook, la invitación. Listo. Ya estamos aquí. Hay un ojo visor que nos está esperando, nuestro primer público. Pues buenos días a todos los que hoy no se van a conectar con nosotros. Estamos en un programa más de esto que es Historia, Memoria y Olvido, archivo de voz e imagen de los talleres de teatro del Colegio de Bachilleres. Pues es un honor, un placer tener a una poeta multipremiada, tener a una actriz y a una directora de teatro, además de docente de la Universidad Nacional Autónoma de México. Lisbeth Padilla, bienvenida a este programa que es una especie de memoria activa que hemos empezado a trabajar desde el año pasado y donde han pasado ya, valga la redundancia, personajes que han fincado el saber de los talleres de teatro desde hace casi 50 años. Pues nada, para empezar quisiera darle la palabra a José Alfredo para que nos haga el honor de darle la bienvenida como se debe a Lisbeth y empezar con nuestro programa. Gracias por estar conectados, gracias a Oscar, saludos también, listo para escuchar Gerardo González. Pues adelante, Alfredo. Saludos a el buen amigo Gerardo, que ya se convirtió igual que Oscar Gómez, ya son asiduos compañeros de esta aventura. Lisbeth, gracias por estar esta mañana con nosotros. Ha sido de mi parte muy gratificante cuando Guillermo me platicó del proyecto, pues buscar a todas esas personas que en los años 70 de alguna forma pues nos fueron formando en el ámbito teatral y humano. Entonces ha sido muy enriquecedor reencontrarnos con personas como Francisco Toledo, que ya está ahí atento a escucharnos, igual que Tete, igual que Quirós, igual que pues, todas esas personas que hemos podido contactar. Y me da mucho gusto haber encontrado y que hayas encontrado estas 2 horas o esta hora y media que podamos estar juntos para que nos compartas tu experiencia en los talleres de teatro que han sido, lo ha dicho Guillermo mucho, semillero de muchos actores, escritores, pintores, músicos, en fin, se han dedicado a diferentes áreas. Ana María Martínez ya también está contigo, escuchándote. Así que, pues te damos la bienvenida, Liz. Guillermo, buenos días. Pues comúnmente preguntamos, la primera pregunta obligatoria es, ¿qué pasaba con Lisbeth antes de entrar al Colegio de Bachilleres? ¿Y cómo es que llega al Colegio de Bachilleres y descubre el taller de teatro? Sí, bueno, primeramente muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar con ustedes, de reencontrarnos, José Alfredo, después de tantos años. Pues yo ayer estuve pensando esos momentos de mi llegada al Colegio de Bachilleres y recordé que en la secundaria, en tercer año de secundaria, empezaron en la Benito Juárez, allá en Naucalpan, empezaron a querer abrir un taller de teatro. Yo era timidísima. Sí, era la que declamaba frente a toda la secundaria, porque desde chica me gustó declamar, desde la primaria, pero era tímida. Ustedes saben, los actores somos tímidos, no nos entienden los demás, pero de verdad hay esa paradoja en nosotros. Entonces, no se consolidó aquel taller de teatro. Y bueno, pasó de la secundaria, mi mamá también, como Emanuel, de pronto, pues, está cerca el Colegio de Bachilleres, pues ahí te inscribo. Sin pensar que, por ejemplo, las áreas, ¿no? ¿A qué área vas? ¿Qué perfil tienes? ¿Área 4? No había área 4 ahí.
Bueno, ese es otro cantar, sufrir recursos humanos, tuve que tomar otras materias. Y entonces, en mi primer semestre, al final, una compañera del salón dijo, vamos a inscribirnos, hay taller de teatro, vamos a inscribirnos. Y yo, pues sí, vamos. Y ella, gracias a ella, es que yo entro al taller de teatro del plantel 5 en Satélite, y mi primer clase fue con el maestro queridísimo Eduardo Barrientos. Por esa misma timidez, yo me acuerdo que el ejercicio que nos puso, yo me quería morir de la vergüenza. Yo dije, de veras, yo dije, yo mañana no regreso. Yo no regreso. Nos hizo ponernos en círculo y ya saben lo que hacemos, las locuras que hacemos los actores, ¿no? Como en un ejercicio de búsqueda o de calentamiento. Ya no me acuerdo qué era, pero me traumé. O sea, yo no quería regresar. Por alguna razón regresé y volví y con esta amiga se quedó también en el taller y pues mi primera obra fue Las ánimas benditas de Miguel Sabido. Esa fue mi primera obra. Me acuerdo que pues no éramos grandes actrices todas las que estábamos allí haciendo nuestros pininos, pero me atrapó para siempre el teatro. Y me quedé allí y empezaron a surgir montajes que me marcaron para siempre, como El juego de Susanka, esa obra de Milos Makurek, El juego de Susanka, que dirigió Tony Coppola, que también, en paz descanse, me abrió el mundo. De pronto, creo que permanecía yo más en el taller de teatro que en las clases normales, pero era una fascinación y los maestros como Lalo, como también fue un maestro, aunque era un estudiante, pero para mí también fue un maestro Tony Coppola o Alejandro Bichir, sentaron las bases de un ser en el escenario, de mi ser en el escenario, de mucho respeto al acto teatral. Yo ahora que voy al teatro y veo, no sé, bueno, a lo mejor teatro amateur, ¿no? Y que se asoman por las cortinas y saludan. Es que no, es un espacio sagrado. Y eso me lo hicieron ver esos grandes maestros que tuve en el plantel 5 acá en Satélite. Sí. Así fue como llegué al colegio de bachilleres y al de teatro. Fíjate que ahorita que estás hablando de eso, precisamente de lo mágico, pero también de toda esta ceremonia que uno aprendió en un momento dado para subirse al escenario. Esto que acabas de decir es que hoy se ha relajado y que de pronto ya la gente se asoma y hasta saluda a su mamá y todo, ¿no? Pero en este primer momento, donde encuentras a Alfredo Barrientos, donde encuentras a Alejandro Bichir, a Tony Coppola, que estuvo con nosotros y que, bueno, pues le deseamos que tenga mucha luz allá en su camino hacia el retorno al sol. Creo que lo interesante de todo esto es recordar tu primer momento en el escenario, es decir, ese primer momento con esa obra. ¿Qué es lo que recuerdas? ¿Qué es lo que te conectó después de ese momento de qué vergüenza de este ejercicio, jamás voy a regresar? Pero después pisas el escenario y es cuando algo nos conecta y nos atrapa y de ahí conectamos con otra dimensión de nuestro ser que nos proyecta y nos hace, a lo mejor estoy filosofando, no sé, pero nos proyecta de manera distinta como personas que de pronto entienden la vida y que entienden su propia vida, es decir, que le da sentido a tu vida ese hecho. ¿Qué fue o qué recuerdas tú así de manera que digas, esto no lo olvido nunca? Bueno, pues hay muchísimas cosas que podría yo comentarles. Por ejemplo, una vez, como anécdota, Alejandro Bichir, me acuerdo que hablaba, una vez me dijo, yo no me hubiera casado con Maricruz Nájera si no tuviera esa nariz. Tiene una nariz teatral, como Germán Robles. Y dice, tú también tienes una nariz teatral. Dice, porque imagínate, se voltea de perfil el actor y chato.
Entonces, yo eso no lo olvido nunca, que Alejandro Bichir decía que la importancia del perfil, la nariz de un actor. Y la sugerencia que nos hizo una vez, él siempre estaba sonriendo, pero recuerdo una vez en especial que sí estaba un tanto molesto. Bueno, ¿y ustedes qué están leyendo de teoría teatral? ¿O qué están leyendo? ¿Qué leen? Y todos así como que, pues teníamos que, no sé, 10, 15, 16 años y todavía no mucho el hábito de la lectura. Y me acuerdo que sí nos dio un listado, o sea, sí lo dijo verbalmente, pues deberían leer esto y esto y esto. Y me acuerdo que sí yo lo apunté. Entonces, ese tipo de guías son las invaluables, las que en un momento dado la organización, el respeto, la colaboración, había unos bancos de madera, unos largos y otros más pequeños, que cargábamos para todos lados, porque también eso me marcó. Los lugares a donde fuimos a dar funciones, como los reclusorios. Y me acuerdo de don Antonio Vega y Arturo y Dianita y Marcela Walker también, que en paz descansen ambas. Estábamos en El Eterno Femenino, esa obra maravillosa de Rosario Castellanos, que también a cuánto lugar no fuimos a presentarla. Y esos bancos que llevábamos para aquí, para allá, la colaboración, como hormiguitas todos. Entonces, esa amistad que ha durado más de 40 años es también algo que le debo, ¿no? A los talleres de teatro del Colegio de Bachilleres. Esas visitas a los reclusorios eran los domingos, sábado o domingo. Y entonces me acuerdo que rentaban camiones cuando todavía había un buen presupuesto en bachilleres, y éramos solo 5 planteles, llevaban camiones, ya todos allá muy puntuales, nos subíamos y nos llevaron a los reclusorios, al Tepepan, al femenil Tepepan, y a los otros, supongo que al oriente, no recuerdo ahorita bien, pero fuimos a 2 o 3 reclusorios como estudiantes adolescentes. Sí, para mí sí se catean, o sea, desde que llegas y toda la expectativa que hay antes y luego llegas y allí vivencias que, pues que a esa edad no piensas tener. Pero tan hermoso, la plática con ellos al final, con ellas, también nos acercamos, nos dieron un tiempo para platicar con las presas. Recuerdo a una que tenía a un bebito como de un año y pico. Entonces, son experiencias que seguramente mi ser las fue decantando para en algún momento surgir en mi poesía, porque si bien estudié la carrera de literatura dramática y teatro en la UNAM, la vida después ya por ahí del 80 y antes, creo que del 79, pues me llevó a la docencia. Pero todo eso que se vivió con los compañeros, cómo me encanta el audiovisual del plantel 5, y luego también hicieron un nuevo edificio. Nos la vivíamos allí, Alejandro Toriz, Tito, Lalo Díaz, Alfredo Barrera, era nuestra vida. Y cuando venían, estoy recordando ahorita, las muestras de teatro las muestras de teatro de provincia en México, que se hacían en el Jiménez Rueda y en el Teatro del Bosque, ahí íbamos todos. Con Ángel Custodio también nos acompañaba. ¿Cómo conseguíamos pases? Nos daban descuento y veíamos todas las obras. Salíamos ya nochecísimo, ya con 10, 11 de la noche, y ya no había camiones de Chapultepec. De Chapultepec a Satélite sí, pero ya no había los que se seguían hasta Arboledas. Entonces nos bajábamos en el bus de Satélite y mis amigos me llevaban, era la única, todos me acompañaban caminando hasta mi casa a las, de veras, 11, 12 de la noche, y ellos ya quién sabe cómo se iban igual caminando. Pero todo eso, ¿cómo me llenó? ¿Cómo me enriqueció como ser humano? ¿No? Más que como estudiante de preparatoria nada más. Sí, fueron años hermosos. Ayer comentabas, Guillermo, que a pesar de no contactar con Lisbeth, de alguna forma lo vivido en el Colegio de Bachilleres, en el taller de teatro, nos hace coincidir. Platicabas, Lisbeth, sobre tu primera experiencia y esto de la timidez, que es bien importante, y ahora lo quiero decir como profesor,
Cuando a mí alguien me pregunta, ¿quién tiene que aprender teatro o a quién tú te dedicarías más tiempo? Pues a esa gente tímida. Y yo coincido contigo, yo soy y sigo siendo muy tímido, aunque no pareciera, actuamos muy bien de pronto que no lo somos, Así pero es. interiormente lo somos. Y otra cosa que comentaste hace un instante, tu primera experiencia en el escenario, esas experiencias cumbre, así le digo yo, porque el primer ejercicio que hacemos en un taller de teatro eh, hace que la puerta se abra totalmente hacia el mundo mágico del teatro o que mucha gente la cierre. Y yo como maestro tengo mucho cuidado en esa parte cuando hago un primer ejercicio porque hay mucha gente que se asusta nada más de pararse frente a un compañero o a un grupo de compañeros y decirle, dinos lo que tú quieras. Y ahí hay un gran conflicto para ellos. ¿Qué les digo? ¿Qué les cuento? Y mucha gente, después de una experiencia que pareciera muy sencilla, hace que se asusten y ya no regrese. Nosotros Así tenemos, es. no sé, Guillermo, 100 solicitudes. Después de la primera clase llegan 80 y después de la segunda 50 y así va bajando porque el teatro, no sé si la palabra o la frase sea conveniente decirla, el teatro no es para todos. El teatro, digo, uno como gente de teatro y como profesor de teatro, uno quisiera que fuera para todo mundo, pero por fortuna no lo es. Dentro de estas experiencias que te comenta Guillermo, ¿qué te hace quedarte? ¿Qué te hace quedarte? Pero hace quedarte porque tú encuentras la hermandad, como también lo hemos platicado, el apoyo de compañeros. Siempre hemos dicho que los alumnos de los talleres de teatro y de todos los talleres, nos acordamos de nuestro maestro del taller, pero no nos acordamos ni cómo se llamaba la de literatura, ni el de matemáticas, ni el de física. Pasamos, dice nuestro querido Emanuel, el vas si quieres, que era una frase muy, Sí, muy todavía. lacerante y peyorativa para los que estudiábamos y estudiamos en bachilleres. Aparte de todas estas experiencias de los reclusorios, aparte de ese apoyo de tus amigos, ¿qué pasaba con la familia? Porque la familia siempre es el sostén. O nos censura y nos impide, o nos incita y nos hace seguir adelante. Mira, yo recibí todo el apoyo de mis padres, todo el apoyo. Siempre estaban en funciones, cuando después, posteriormente, en la facultad hacíamos estrenos. Yo siempre recuerdo a mis papás presentes. Mi padre con ese perfil humanista que tuvo, con una sensibilidad muy especial a sus 5 hijas, nunca me dijo, ay, no, ese ambiente. Tal vez en algún momento cuando yo pensaba entrar a la televisión, se quedó en idea, y mi mamá se preocupaba porque decía, no, es que me entero que las chicas tienen que no sé qué con los productores, pero bueno, no se dio el caso, pero siempre recibí un apoyo muy grande de ellos. Ahora, sí se sentían abandonados, porque mi familia eran mis amigos y el teatro. Entonces, los días de la madre dábamos función, el día de mi cumpleaños, en fin, coincidía ciertas fechas familiares. No vas a venir, no es que tenemos función y de veras fines de semana. Ahora vamos a estar en la Casa de la Cultura Augusto Rodán en Miscuac. Ahora vamos a ir al Inme Café, empatismo. O sea, tengo muy claros todas esas visitas y esas funciones que dábamos, pues sí, fines de semana y la familia, bien, gracias. Entonces yo creo que eso sí me lo reclamaron de algún modo, porque los abandoné o sintieron eso, ¿no? Un abandono, porque yo di mi corazón, mi pasión, mi sangre, mis latidos, todo al taller de teatro del Colegio de Bachilleres. Y ese hermoso taller también me dio la oportunidad de estar en la primera compañía de los planteles.
no la titular, bueno, no, la titular fue olímpica. Sí, compañía titular de plantel se llamaba. De plantel. Cuando por pura coincidencia me dan el papel porque una chica, creo que se enfermó o no sé qué problemas, y el estreno, bueno, era un estreno en casa de Pituca de Foronda, ahorita me acordé. Era una actriz en una mansión, y yo no sé por qué, si Héctor Quiroz me está oyendo, yo no sé qué, se consiguió, y tenían en su mansión, imagínate, en su patio, en su jardín, un teatro, un escenario. Pues ahí fuimos a dar función de el pequeño Malcolm contra Malcolm contra los pequeños eunucos. Entonces, esta chica, algo le pasó, que no podía dar la función, y de verdad, me prepararon de un día para otro. Creo que entre ellos, entre Tony Coppola, Alberto Trejo, José Antonio Vega y Arturo, que eran los actores, creo que dijeron, Lisbeth tiene buena memoria, porque sí, eso siempre tuve, una muy buena memoria. Entonces, ensayamos el día anterior, me aprendí el papel, ensayamos y al día siguiente ya estábamos dando la función. Y me acuerdo que Héctor Quiroz se acercó conmigo y me dio consejos, o sea, me dio consejos muy bonitos. Fue un día en la noche y ya dimos la función. Y de allí nos fuimos hasta a Hidalgo alguna vez a dar función de Malcolm. Malcolm también. Estuvimos dando funciones en Tlatelolco, en un teatro que creo que se cayó, el Ángela, no es el Ángela Peralta, era otro más chiquito, que con el temblor creo que desapareció. Y también Malcolm me dio muchísimas satisfacciones. Salía yo nada más, la obra duraba como 2 horas y yo salía 20 minutos. Entonces todo el tiempo estaba ahí en el camerino, pero yo leía mucho. Fue el tiempo en el que empecé a leer. A los grandes románticos del siglo XIX, me encantaba Dostoyevsky, por ejemplo, y pues me la pasaba y escribía, ¿no? Según yo escribía poemas. Entonces, pero esos 20 minutos para mí eran geniales porque yo me sentía realizada, sentía que impactaba. Es lo que uno siente cuando ya no te puedes desprender del teatro, es porque estás vibrando al espectador y está alimentando tu alma. Entonces creo que esa es la manera, el enganche con el teatro, que es una búsqueda personal, aunque hagas otro, también otra paradoja. Eres otro, pero te encuentras a ti y descubres aspectos muy misteriosos o muy ocultos. Entonces es un juego, porque eso somos, homo ludens. Nunca dejamos de jugar. Los casinos, la gente grande, ¿no? Y son juegos. O sea, nunca dejamos de jugar. El hombre siempre, y el teatro entonces es jugar. Un Dalí está jugando con sus bigotes, su caracterización, ¿no? Hizo su personaje. Igual nosotros como actores nos disfrutamos mucho ese juego. Somos como niños grandes. Y el poeta también, porque bueno, al rato hablamos de esta parte mía de la poesía. Tienes que jugar, tienes que tener imaginación y crear mundos nuevos, ¿no? No sé si porque no es aburrido. El mundo real que vemos con nuestros 5 sentidos no es que sea chato, por supuesto que no, es impresionantemente complejo. Sin embargo, es una realidad, una de tantas. Los sueños son otra realidad. En el momento de la inspiración, entras a otra realidad. En el momento de la actuación, estás en otra realidad. Entonces, ese jugar y entrar en diferentes cajitas de realidad es lo que nos hace a los artistas. Y yo, sí, pues me compadezco de los que no disfrutan de esos momentos iniciáticos, sagrados, sublimes. Sí, lo dice William Blake. Hay 3 maneras en el que el hombre se puede salvar: por la espiritualidad, por el arte y no, se me fue la tercera. Y el amor, ay, se me fue la más importante, y el amor. Entonces, los que no hacen arte, pues se pueden salvar por el amor y la espiritualidad, ¿no? Pero los que podemos disfrutar de esos 3 caminos de salvación que dice William Blake, no, pues yo siento que tenemos vidas muy afortunadas.
Sin duda, estoy totalmente de acuerdo contigo. El encontrar en la vida y en la adolescencia, que es el momento crucial donde estás buscando, donde tienes la necesidad de saber qué carajos estás haciendo en este planeta, para qué estás aquí. Y ese momento que acabas de comentar, bueno, varios de los que acabas de comentar, pero rescato de, y eran las 11 o 12 de la noche y me acompañaban mis compañeros. Claro, esos son los momentos donde uno conecta como persona con otra persona en esa situación de lo que es una amistad, ¿no? De lo que Cómplices. esa complicidad del amor también que se genera, un amor filial o bueno, no sé, no familiar, es un amor que genera familia, que da posibilidad de generar una familia, ¿no? Y todo esto que también me generan preguntas, Lisbeth, porque, por ejemplo, dices, entonces estoy esos 20 minutos y empiezo a leer, ¿no? Y empiezo a escribir poesía, ¿no? Y entonces cuando uno hace teatro, uno dice, bueno, pues voy a escribir una obra de teatro, ¿no? Y me vuelvo dramaturgo. Pero, ¿qué pasó ahí? ¿Cuál fue esta cuestión donde de pronto tú empiezas a pensar en la poesía, ¿no? Me parece muy interesante que de pronto hayas elegido el camino de la poesía y es algo que efectivamente vamos a tocar porque hay que ir desarrollando un poco desde cómo comienzas y este momento donde tú ya descubres las letras, ya descubres a los clásicos, ya descubres, pero escribes poesía, ¿no? Sí, sí. Entonces, si quieres hablar, no, bueno, Claro que sí, nada claro, más, claro. primero déjame decirte los saludos. Ana María Moctezuma te dice hola, hola Ay, Lisbeth, que te mando un la abrazo. niña casi. Eh, Oso Nativo Pardo, saludos. Emanuel Márquez Peralta, acá estoy. Yo soy fan de la poesía de Lisbeth desde Nantes. Saludos Ay, saludos a Emanuel. Alfredo Barrera Acosta, saludos amigos, saludos sí. Alfredo. Mercedes Solea Meche, saludos a la querida compañera, hace años de mi primera obra de teatro. Querida Mechita, sí, sí, sí. Pues mira, ahorita Adelante. tú me hiciste esa pregunta, no lo había pensado para esta plática, pero fíjate, claro, estamos en el teatro, estamos con los guiones, estamos con los libretos, que yo los guardo y están subrayados y ¿no? Tu parte la subrayabas para aprendértela. Entonces, empecé a escribir una obra de teatro a esa edad, 17, 18 años, no, yo creo que 17. Yo dije, a ver, pero es que se quiere uno comer el mundo, ¿no? Algo diferente. Entonces, que los personajes sean, fíjate, me lo ganó después el de qué plantón, añísimos después, porque dije, que sean plantas, que sean árboles y que ellos hablen. Entonces, pues sí, empecé a escribir una disque obra de teatro, pero la dejé, pasaron los años y ¿saben qué pasa con esto? Creo que me ocurrió que me pasmé ante los grandes dramaturgos y yo dije, yo no puedo igualarme a ellos. Una vez, hace como Andrés era chiquito, mi hijo, en el 2000, no menos, 1996, hice una obra. Es así, siento orgullo con ella, creo que es la única obra realmente que he hecho, pero pues porque ya habían pasado así como muchas etapas de mi vida, me había separado un poquito de ese pasmo de decir, es que cómo voy a hacer una obra a la manera de Eugene O'Neill, como ahí conocí a Mechita en A Soledad, tan hermosa esa experiencia también quiero hablar de eso, de mi paso en la Compañía Nacional de Teatro al ratito, y después de no sentirme apabullada por esos grandes dramaturgos, fue que les digo, escribí una obra que se llama Tríptico de los Desobedientes, donde pongo allí a Van Gogh, pongo a Silvia Plath y a un vampiro de Remedios Varo. Pero no me sentía yo, no sé, sí de veras era como un gran respeto, era porque tenía todas las armas, pues estudié literatura dramática y teatro y también allí había dramaturgia y todo, pero no me sentía
sentía con la potencia, con el talento de proponer algo. Y no lo hice, más que, les digo, hace unos cuantos años. Y la poesía se me da desde niña, ¿no? Se me da mucho más inmediatamente, pues sí, en la primaria, casi terminando la primaria, secundaria, empiezo a escribir mis primeras composiciones bastante terribles. Guardo el cuaderno, por supuesto, a mi abuelita, a la bandera, tengo una lavandera y así, ¿no? Pero teatro no. Qué curioso, no me había puesto a razonar eso, y cuando necesito uno dinero dices, a ver, concursos, ¿de qué hago? Y dije, ok, poesía ya está, ya, levantas una piedra y hay un poeta. No, poesía está muy competido, en 2005 fue eso. Yo necesitaba dinero porque me estaba construyendo, bueno, esta casa que está aquí, que todavía está en obra gris, y dije yo, literatura infantil, casi no hay escritores en México de literatura infantil, fíjate, y sí pensé en el teatro, pero no sé, hay algo que me detiene, y me detuvo, y no he escrito teatro, me fui más a la literatura infantil, Guillermo, sí. Pues ya ahondaremos en esta maravillosa poesía que descubriste desde pequeña, desde niña. Fíjate, Guillermo, me hace acordar esto que hacía Liz. Yo, al contrario, yo me ponía a dibujar. Llevaba mis cuadernos y en los inter, cuando yo no estaba en escena, estaba dibuje, porque yo quería ser pintor, no actor. Yo también no decía, el que me obligó a escribir mi primera obra de teatro en el taller fue Toledo. Sí. Me dijo, te voy a dar un grupo de 8 y vas a dirigir lo que tú quieras. Escribe una obra. Entonces yo leía mucho a Ray Bradbury, Sí. y adapté un cuento de Bradbury, Los hombres de la tierra, y esa fue mi primera obra que yo escribí. Por ahí la tengo también. Qué atrevimiento, ¿no? Esto me gustó después al conocer a Azar, que él decía, ustedes atrévanse, jueguen con Shakespeare, con Molière, y es cierto, es un atrevimiento, ¿no? Que mucha gente lo puede criticar, pero que tú lo vives y no tienes ninguna pena en hacerlo. Oye, Liz, ya platicamos de eso, platicaremos posteriormente de la poesía, de tu paso por la universidad. Platícanos tu llegada a la compañía titular de teatro. Ya hablamos de Bichir, hablamos del buen de Eduardo Barrientos, pero de pronto te encuentras con dos personalidades muy fuertes. Sí. Quirós y el maestro Héctor Azar, que estuvo muy cercano a nosotros, a ti. ¿Qué pasa? ¿Cómo llegas a la compañía titular? ¿Cuál es la vivencia que recuerdas? Fue muy bonito porque en un momento dado, pues ya había nuevos alumnos, ¿no? Los chiquitos, y nosotros ya éramos los que ya teníamos más tablas, ¿no? Ya estábamos más curtiditos y nos seleccionan. O sea, el que me hayan seleccionado sí fue un momento muy gratificante. Sí se siente uno reconocido y quieres darlo todo. Entonces, no había metro en ese tiempo todavía, cuando menos del espacio en el que yo vivía en Tlalnepantla. Entonces tomaba un camioncito hasta el Toreo. Hasta el Toreo había, no, en Tacubaya, en Tacuba estaba la primera estación de metro que tomaba y me iba todas las estaciones hasta General Anaya. Igual ahí, leyendo. Y Alfredo Hernández Higuera es también una persona muy especial para mí porque él me ponía los libros, léete a Liv Ullmann, él me ponía los libros y me decía, me gusta hablar en el metro, cosas interesantes, porque la gente de algún modo aprende. Entonces nos poníamos a platicar en algún momento que íbamos en el metro, que coincidíamos, hablábamos, y si no, te digo, yo leía desde Tacuba hasta General Anaya, y ese Coyoacán, ese espacio C de Carac,
está lleno de mis pisadas, de mis ocios, porque había mucho tiempo de ocio. Yo me gustaba llegar muy, muy temprano. Y a veces había un ensayo, y luego nos decían, váyanse a comer, y regresen al otro ensayo. O sea, la verdad, nos tenían de tiempo completo allí. Y la maestra Minerva, no era muy, o sea, siento yo que pude haber hecho mejor, pero pues sí lo pude, ¿no? Pero cuando me piden hacer el de Cuca, uy, allí sí, pues un impacto, porque pues la primera este personaje en realidad, entonces yo no quería como que imitarla, y me acuerdo que estaba con ese tiempo, dice que estás ¿no? Porque entonces yo me acuerdo que yo no, sí, no estoy, eran mis traumas, ¿no? De ese tiempo, ¿no? Mi segura de él. Entonces, bueno, con la actuación le entré al toro y la cuca, y lo de Manuel, como estaba yo siento que sobrepeso. Ahora, cuando Emanuel y Luis, me acuerdo que era Luis, los que me tenían que cargar, ya que me muero yo, y me tenían que cargar en la camilla, a mí porque yo les pegaba por chiquitos. Entonces yo decía, madre mía, qué pena. Pero pues ya, me hizo la muerte y cada función, pues lo mismo. Pero guardo muchos recuerdos hermosos. Uno de ellos, muy importante, es ahí conozco gracias a Daniela Ruiz Rojas. Daniela Ruiz Rojas, que la hacía de tu mamá, ¿no? O de mi mamá. No, la mamá de Cuca. La mamá de Cuca, ajá. Tenía un nuevo recuento de poemas de Jaime Sabines en su camerino. Compartía camerino con la que hacía de Fedra, la chica que hacía de Fedra, y con Marta Resnikov. Y no sé si le pedí el libro, ay, déjame verlo, lo tomé, empecé a leerlo y se lo pedía todas las funciones. ¿Me lo prestas un ratito? Y me iba al túnel, los que conozcan el espacio C de Cadac, me iba yo al túnel a veces antes de salir a escena y me ponía a leer a Jaime Sabines, me lo bebí. Tanto es así que cuando llego al taller de poesía de Juan Bañuelos, sí los compañeros me dicen, y Juan dice, tú escribes como Jaime Sabines. O sea, tenía yo, como siempre, todos tenemos influencia de los seres que admiramos. Después haríamos parricidio, que es muy sano también, pero en ese momento de mis primeros pininos en poesía estaba yo empapada de Jaime Sabines. Entonces, esa vivencia olímpica fue muy intensa. Nos llevaban camiones de bachilleres, dábamos 2 funciones a veces al día, ya una era pesada, y nos llenaban el espacio C de Cadac con todos los jóvenes de los planteles que había en ese tiempo, ¿no? Y entre que nos íbamos a comer y caminaba yo ese hermoso Coyoacán, al que recuerdo también con mucho, mucho cariño, esa mujercita, esa adolescente, pues fue consolidando más preguntas, porque la verdad creo que nunca deja uno de hacerse preguntas, pero también con felicidad. O sea, sí soy muy azotada. Toda la vida fui así como muy, muy intensa y muy de sentirme tal vez víctima, y la vida y el mundo, y me metí al PSUM, fui socialista, fui de izquierda muchos años, hice pintas, hice marchas, hice a la salida del metro volanteo, pero feliz. O sea que el arte, a final de cuentas, sea poesía, pintura, teatro, nos ayuda como que a tener una columna vertebral, una estructura, y entender las desgracias, ¿no? Y entender el dolor y sublimarlo. Porque otra cosa que tiene el arte maravilloso es eso. Es horrible que vives, de algún modo sale como joyita en un poema. Eso desesperante que te asfixia, en una canción.
Entonces, el arte es la panacea. Yo no sé qué sería del ser humano y de mí sin el arte, porque te limpia los infiernos o te hace entenderlos o sí, te ayuda a vivir, definitivamente. Totalmente de acuerdo. Por ahí decían que Hitler al principio quiso ser artista. Pintor. Y se lo negaron y se volvió un cabrón. Sí, de la escuela de pintura hizo su examen y que lo rechazan. Y la gran pregunta es, ¿qué hubiera pasado si lo aceptan? A lo mejor la historia sería diferente. A lo mejor, sí. A lo mejor, quién sabe, pero bueno, en ese sentido de todo esto que estabas diciendo, voy a leer otro poquito de lo que nos mandan las personas que nos están viendo. Arturo Vega Hernández, claro. Justo que le abran este espacio a Lisbeth Padilla, gran amiga, compañera, actriz, escritora, en fin, un orgullo haber compartido con ella un tramo de la vida. Saludos a ella, a Guillermo y José Alfredo. Gracias, Arturo, también te saludamos. Arturo Vega, se está viciando, sí se vicia un poco de pronto, es la traición del internet, de pronto nos sucede de vez en cuando, porque bueno, así son las plataformas, pero vamos a tratar de que en cuanto algo suceda y podamos hacer, pues lo haremos. Pero vamos a seguir disfrutando de la charla con Lisbeth Padilla. Dice Niad Denis, se escucha entrecortado. Bueno, sí, lo vemos. Emanuel Márquez Peralta, ¿dónde está Daniela? ¿Han sabido algo de ella? Es una muy buena pregunta. De pronto es precisamente esto también que sucede dentro de este recordar, que es volver a pasar por el corazón, pensar precisamente de cómo recordamos no solamente nuestra vida, sino nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestro ser, con otros cuerpos que se atravesaron en nuestro caminar, en nuestra identidad, y de a partir de eso hay tantas cosas que nos rebotan como un reflejo, ¿no? Que nos hace vernos también a nosotros desde otro punto de vista. Dice Alfredo Barrera, escuchar a Lisbeth ahora es un largo sorbo de agua fresca. Gracias. Qué bonito. Sí, muy lindo. Maggie Nayeli Pérez, saludos a todos, a Alfredo y a Lisbeth. Arturo Vega Hernández, ya se arregló el audio, sí, ya estamos, creo que mejor. Nay Denise, buenos días, un fuerte abrazo a la maestra Elizabeth Padilla de Neira. ¡Ay, Neira! ¡Ay, querida Neira! La quiero mucho. Bueno, pues ahí está, te está mirando, y ahorita que estabas hablando, hay cosas que definitivamente nos emocionan. A mí me emociona, por ejemplo, pensar en los descubrimientos que hacemos los seres humanos precisamente, que siento que es lo más importante cuando estamos en un proceso para saber qué es a lo que nos vamos a dedicar, por qué, y cómo efectivamente estos personajes, estos amigos, esta gente se vuelven nuestros maestros, nuestros compañeros, ese amigo que te acercaba los libros y te decía, lee esto, ¿no? Y esto que acabas de decir, por ejemplo, que se me antoja tantísimo en este momento pensarlo en el metro, digo, evidentemente con la pandemia y todo es complicado, y sin embargo, escuchar poesía en el metro, ¿no? Todas estas cosas que de pronto pararse en los semáforos, como esta película que se paraba en el semáforo este personaje y no limpiaba los parabrisas ni vendía nada, simplemente decía, bajaba el cristal y decía poesía y ya le daban algo, ¿no? Creo que se llama El otro lado del corazón, la película. Entonces, pues empezamos a hilvanar como muchas cosas también que a mí me hacen preguntarme, por ejemplo, ya yo tenía una pregunta que era tu primer poeta, ¿no? Y que en este caso, también para mí, Jaime Sabines fue como uno de los primeros poetas, no solo para mí, sino cuando empiezas también a conectarte con la gente con la que lee la poesía, hay como cuestiones básicas, ¿no? A lo mejor. Pero tú como mujer,
¿con qué mujer poeta, con qué mujer de pronto te conectas? No hay tantísimas, Silvia Plath, Virginia Woolf, pero mexicanas, ¿te acuerdas en ese momento, en ese tránsito de tu vida, si encontraste a Rosario Castellanos, a Sor Juana Inés, a quién se cruzó por ahí que de pronto te catapultó al pensamiento otra vez, ¿no? Porque creo que lo que hace la poesía y los libros es que nos hacen volver a replantearnos la vida y a veces dejamos de pensar eso que estamos pensando para volver a pensar otra cosa y ahí es donde nos modificamos. ¿Algo en algún momento sucedió de ese tránsito de tu vida, de ese momento en el que estás hablando? ¿Encontraste alguna poeta mujer? Sí, bueno, debo decir que toda mi vida estuvimos, la familia Padilla, rodeada de libros. Mi padre desde los 16 años, con esfuerzo, iba y compraba una revista, un libro, y entonces la casa no paraba de tener entrepaños y libros. Yo lo recuerdo a mi papá todos los fines de semana o en vacaciones, él solito, trepado una escalera, poniendo las ménsulas, poniendo las tablas, pero ustedes no saben, o sea, la casa de ahí, todavía están ahí los libros de Plazas de la Colina, allá en Tlalnepantla, yo creo que son 8 metros, y todos tienen entrepaños, ménsulas, libros que puso mi padre. Y no nada más ahí, les digo, como decía mi mamá, nada más en la cocina y en el baño faltan libros. Porque mi padre fue un amante del conocimiento, ¿sí? Entonces, yo acostumbrada a ver en mi recámara también, me despertaba de niña y veía tantísimo libro, pues se me hacía fácil tomarlos y leerlos. O sea, desde niña leí. Pero eso que me preguntas en especial, sí, en algún momento también mi papá tenía un libro de mujeres poetas mexicanas. Yo lo tomé, ya iba yo en la prepa, o sea, no estaba chica, y me acuerdo haber, claro, descubierto a Elsa Cross, que me encanta, a Isabel Fraire, a Rosario Castellanos, a Margarita Paz Paredes. Eran como 5 o 6 mujeres mexicanas y yo pasmada de cómo se podía hacer poesía de esa calidad y diciendo la neta del planeta, ¿no? Una Rosario Castellanos con ese poema Destino, amamos lo que amamos, lo demás nunca ha estado vivo. Sí, me impactaron, me hicieron mirar que la mujer también puede desde su modo, desde su esencia, decir las cosas. Sería Rosario Castellanos, mexicana, amada mía, así más que Sor Juanita, la verdad, que me perdone, pero Rosario Castellanos me encanta. Tiene unos poemas tan directos, tan terribles, tan de todo, ¿no? Pero y una mujer que sufrió mucho, mucho, mucho también del amor. Sí, Rosario Castellanos. Y decías hace ratito eso de nuestra vocación. Y entonces, Olímpica es el vínculo de pronto para ser maestra de teatro. Hubo un tiempo, no tengo los años, en que el querido maestro Héctor Quirós, no sé si, yo creo que tú estabas, José Alfredo, a ver si me ayudas a recordar. Creo que en la avenida esta de Popocatépetl había yo creo que era de bachilleres, yo no sé, pero íbamos a un salón y Héctor Quirós nos daba clase. Estaba Carmen Revilla, yo recuerdo a Carmen Revilla y no más, ¿no? Porque a veces uno como que siento que va muy así cuando es chico y se te olvidan cosas. Y nos daba clase Héctor Quirós porque nos estaba preparando, pero fueron meses y hasta Avenida Popocatépetl y yo viviendo en satélite, pero nunca me importaron las distancias. Nos estaban preparando para ser los herederos, ¿no? De los puestos de maestros de teatro de los planteles. Y también de allí, de él, aprendí muchísimo. Todo lo que es, pues es sobre todo la organización, la planeación, los temas. Quería compartir hace rato, yo soy medio organizada. ¿Te acuerdas, José Alfredo? Tengo 2 álbumes así de teatro de cuando iba en la prepa. Te presté uno una vez para hacer un libro. Bueno, de este álbum de teatro encontré
programa, porque se hacían programas, no sé si se alcance a ver, es este rojito, ahí, ¿cómo es la onda? Es este rojito, ¿no? Ahí dice colegio, pero dice, por medio del teatro me interno en las cosas de la vida. Y así había muchos, o sea, eran frases detonantes que decías tú como adolescente en búsqueda de, ¿no? De Claro. significado, no, pues te atrapaba. Entonces, esa parte de la docencia, pues miren, yo también llevo ya como 42 años dando clase, me atrapó, porque si bien no es lo mismo dar clases de literatura que de teatro, fue tan gratificante tener al... Te espejeas, dices tú, ay, esa niña se parece a mí cuando yo tenía 15 años, ¿no? Y las ves con el entusiasmo y con la frescura y la juventud, y regresarle al colegio, lo tanto o lo mucho que te dio, también fue una experiencia muy bella, ser maestra. Y curiosamente, bueno, pude regresar al plantel 5 y allí tener mi grupo de teatro. ¡Ay! Allí escribí una obra para ellos. Sí, sí, esa es una obra de teatro. Se llama, y la encontré hace poco, como estoy en cambio de casa, la encontré y se llamaba Rock en Sueños, porque yo me puse a pensar, a ver, tiene que ser una obra que les guste a los chavos, y en ese tiempo estaba, no sé, Def Leppard, AC/DC, eran los 80s, eran como el 85, 86, y les hice una obra de teatro, Rock en Sueños. Teníamos un éxito, el audiovisual se atascaba, no podíamos, de veras, yo me acuerdo de alguien, si lo está viendo que no creo, bueno, está en Estados Unidos, uno de los más asidos, no era alumno de teatro, pero iba a ver todas las obras. Me acuerdo que yo estaba tratando de cerrar la puerta y él así de que, por favor, déjame entrar, soy el último. Impresionante. Y era muy bonita la obra. Ay, ojalá Armando también se hubiera comentado, bueno, mis alumnos, ¿no? Armando, que ahora es actor de Televisa. Y Abel Fernando es un gran actor de teatro con una voz hermosa y está en España ahorita, y ha hecho unos papeles maravillosos, La Bella y la Bestia, o sea, también alumnos míos que llegaron a brillar mucho, ¿eh? Bueno, entonces esa obra era interesante porque era la vida de un adolescente que busca el amor, pero yo le metía cosas como filosóficas y le metía poemas de Oscar Oliva, y entre el Rock en Sueños, porque entre cambio y cambio de escena, y era bien larga la obra, entre cambio de escena, pues yo ponía que me gustaba en ese tiempo, Black Sabbath, ¿no? Ponía Black Sabbath o a Morrison, a los Doors. Entonces tuvo un éxito muy grande. Ya no me acordaba, fíjate, me hicieron acordarme de esa época de mi vida. Fue muy satisfactorio. Y dimos funciones en otras escuelitas que nos invitaban. Sí. Pero brinco a ser maestra. Ahí fue. Ya te saltaste mucho, pero qué bueno, porque estamos hilando historia y tu historia en este caso. Fíjate que ahorita me quedé pensando que la compañía titular, la primera compañía titular, fue cuna, aparte de buenos actores, de buenos maestros, de buenos directores de teatro, de poetas. Pedro Aguayo Chuc, Edna Ochoa, tú, sí, Alfredo Hernández Higuera también escribía poesía, me parece. No y sé. Daniela. Y Daniela y Alfredo fueron compañeros míos del UNO y sí, por desgracia, muchos de ellos no sabemos ni dónde estén. Ya Emanuel en algún momento me comentó del fallecimiento de Alfredo Hernández Higuera, que en paz descanse. Pero también un gran compañero que incitaba. Él me ayudó mucho, por ejemplo, como estudiante del plantel 1, él me incitaba, o sea, estaba yo en el taller, pero me decía, órale, vete a tu clase, no tienes clase, a ver, vente, yo te enseño, te apoyo en química, en matemáticas. Un ser humano maravilloso, Alfredo Hernández Higuera, que en paz descanse. Y decía que te saltaste mucho porque ya te fuiste a ser maestra. Bueno, sí es cierto. Pero antes de que se nos vaya el tiempo, tuviste otra gran experiencia en la compañía titular. Sí. Y viajando a Estados Unidos, sí, con Doña Endrina y los Mirones. Mirones. ¿Qué recuerdas de esa experiencia?
Mira, la dirección de Juan Ignacio Orozco, y él como todo un caballero, todo un ser de teatro, una persona con todo el talento para dirigir esa obra del Siglo de Oro del Arcipreste de Ita, fue muy gozoso. Y con Tony Martínez, qué bárbara, ¿no? Y con Pedro Aguayo. No, yo allí era, ¿cómo le llaman? El patiño, casi, de ellos. No, porque ellos sí, de veras, mis respetos. Creo que mi personaje, mi papel no se prestaba tanto, creo yo, ¿no? No es justificación para brillar, ¿no? De ahí era la doña Endrina, la que se está queriendo ligar don Melón. Pero ellos dos, de cómo disfrutábamos de las actuaciones de ambos, y por eso se trajeron del Chamizal, del Paso, Texas, esos premios, ¿no? A la mejor actriz, al mejor actor y el vestuario. No recuerdo ahorita el nombre del el diseñador, que me acuerdo que era muy amigo de Juan Ignacio Orozco, también que en paz descanse, Juan Ignacio Orozco, pero fue un equipo y un tiempo muy padre, muy interesante. Y sí, creo que creo que no he regresado a Estados Unidos desde entonces porque no es de mis quereres, pero sí, estuvimos ahí en El Paso, Texas. Me acuerdo de bajamos del avión, bueno, ya nos distribuyeron en los cuartos, y que iban los grandes directivos del colegio de bachilleres. Iba Vizcaíno Pérez, el director general, y otro director, o no sé si era el subdirector, y ese subdirector una vez me dijo, estábamos desayunando, ay, es que ya las niñas se van a ir a comprar, van de compras. Yo me acuerdo que yo le dije, detesto ir de compras, no me gusta comprar. Y volteé y me dice, tú vas a hacer muy feliz a tu esposo, al hombre. Y yo me quedé así, yo tenía, te digo, 17, 18 años, pero sí, fue un viaje muy bonito, una experiencia que también la recuerdo como entre neblina, ¿eh? No me queda así muy claro, o sea, no me recuerdo en el escenario totalmente, tal vez más entre tras bambalinas y detalles en el avión, ¿no? Porque han pasado muchos años. Eso fue en 1979, que también lo encontré aquí en el álbum. Mayo de 1979 nos fuimos, o anduvimos por allá, representando Doña Endrina. Sí. Pues qué interesante este recorrido con Lisbeth Padilla. Voy a leer algunas de las notas que nos han estado poniendo. Dice Emanuel Márquez Peralta, Alfredo escribió muchas adaptaciones para teatro. Era un pinche provocador, descansa en paz. Que descanse en paz. Emanuel Márquez Peralta, cuán fermosa viene Doña Endrina por la plaza. Y recordando, ¿sí? Arturo Vega Hernández, Víctor Guzmán fue el diseñador del vestuario de Doña Endrina y los Mirones, que eso es bien bonito que haya esa participación por parte de quienes nos ven y nos siguen y que además saben la historia. Entonces, son participaciones que le agradecemos a Arturo Vega que también nos vaya diciendo y vaya conversando con nosotros. Muchas gracias. Pues a mí me encanta todo esto, pero a mí también me gustaría, porque creo que la culminación de la semilla de los talleres de teatro, de ese principio y de esa germinación de una motivación, de un deseo como personas, que de pronto se empieza a volver algo muy concreto, ¿no? En este sentido, ¿cómo, no sé, Alfredo, no sé si me voy a saltar un poco, pero ¿cómo llegamos entonces a esta parte donde Lisbeth Padilla, actriz, pero luego directora de teatro, pero yo en lo poco que he leído sobre ti y un poco en lo que he leído de tu poesía y de tus premios, ¿Cómo decides, ¿no? ¿Cómo decides esta parte de la literatura? ¿Cómo también ese momento de atraviesas por la Compañía Nacional de Teatro? Sí, y quiero hablar de eso. Creo, y yo te escucho y siento que siempre tienes
una tendencia hacia la escritura, hacia la poesía y hacia esta parte que te jala más, ¿no? Que es muy enriquecedor, es muy bonito porque, pues no sé, yo creo que las generaciones pasadas, y lo digo porque también ya tengo 30 años dando clases y han pasado generaciones donde había jóvenes, muy jóvenes, que había círculos de lectura de ellos, que decían, estamos leyendo a Cortázar, y estamos leyendo a y estamos leyendo a José Lezama Lima, y estamos leyendo a León Felipe, y hasta Nietzsche, ¿no? Y así empezaron a decirme en muchos momentos. Hoy, tristemente, es muy difícil de verdad encontrar a los jóvenes que digan, estoy leyendo un libro. Entonces, hay un momento de dislocación de la vida donde el libro, la escritura, el pensamiento, porque el pensamiento es un ejercicio que sí generábamos o que tratábamos de generar, que independientemente de nuestra condición social, económica en la que viviéramos, de pronto había estas conexiones con el arte, con la lectura, con el teatro, con la danza o con la música. ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa con todo esto? ¿Cómo de pronto tú como profesora también en la universidad, voy a lanzar varias preguntas para que podamos, por el tiempo que pudiéramos abordar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa primero con la Compañía Nacional? ¿Qué pasa después como maestra, no? Porque yo estoy claro que no nos pasa una cosa y luego la otra, sino que nos están pasando muchas cosas al mismo tiempo. Somos directores, pero también tomamos clase, pero también somos docentes, y entonces hay muchas cosas que están ahí confluyendo. En este caso, cuando pasas por la compañía, ¿qué pasa? ¿Cómo llegas? No solo a ser maestra del colegio de bachilleres, sino llegas también a literatura dramática y teatro, y ahí también, ¿qué sucede también con esta visión tuya, tu perspectiva como maestra, como docente, con los alumnos? ¿Cómo ves las nuevas generaciones y esas otras generaciones que de pronto siempre hay alumnos que sí van y están ahí y se interesan y leen o van a la cineteca todo el día o escuchan música, algo en particular, pero que la misma dinámica de la vida nos ha hecho pensar en otras cosas y nuestra vida se ha transformado. ¿Cómo lo vive Lisbeth? Y cómo de pronto también yo sigo pensando mucho en la poesía y a mí me gustaría abordar mucho más esa parte porque me parece sumamente interesante, apasionante. A mí me gusta pensar sobre todo en ese sentido de lo poético. Es fuerte porque pues lo dice por ahí una entrevista tuya, ¿qué pasa con una abogada que se sienta 8 horas a hacer un caso y a todo, y que sabe que le van a pagar, pero qué pasa con una poeta que está sentada durante horas y horas y que pues termina una poesía y dice, me encanta, pero no sabemos qué vamos a hacer con eso? Entonces, el sentido de la productividad, o sea, también dentro de todo esto. Perdón, pero lanzo todo esto para aprovechar el tiempo porque el tiempo es celoso y nos come. Adelante, perdón. Bueno, voy a empezar entonces con lo de la Compañía Nacional de Teatro. Creo yo, si mal no recuerdo, que por ahí del 81 nos llama Alejandro Bichir para montar una obra había un programa de Limba que era teatro escolar con Isabel Quiñones. Isabel Quiñones era de la oficina, me parece que tenía un puesto allí y también actuaba. Entonces nos llama Bichir, monta esta obra a la diestra de Dios Padre y dimos función en cuanta secundaria pudimos. Era también muy intenso ese tiempo. Todos los días, todas las semanas, de lunes a viernes, eran diferentes secundarias. Creo yo, porque no lo tengo muy claro, creo yo que de algún modo, no sé si Bichir o si Héctor Ávila, un gran amigo, un gran actor, no sé de qué modo nos avisa o me avisa de una audición, porque yo recuerdo
pertenecer a, claro, yo era comparsa. Nada más tuve un papelito en Luces de Bohemia, que fue muy impactante. Si bien la había montado José Tamayo, él ya se había regresado a España, yo era la hija, Claudinita, la hija de Carlos Ancira. O sea, imagínense, yo en retrospectiva veo y digo, wow, es que pisé el escenario junto a Carlos Ancira, ¿no? Las nuevas generaciones ya no han de saber, creo yo, quién es. Y entonces él me dirigía y fue muy fuerte y fue muy duro y fue muy agresivo, diría yo, porque yo era una, pues saliendo apenas de los talleres de teatro de bachilleres y pues es ahorita para teatro escolar, donde pues los niños que te critican más son de secundaria y se divertían y de pronto que Carlos Ancira me diga, no, es que no llores así, parece que te estás riendo. Híjole, unas cosas así, pero bueno, aprendí, creo yo, y ya, salía el papel bien. Recuerdo una vez, porque como pues nos quedábamos igual muchas horas ensayando y una vez fuimos a comer a casa de Carlos Ancira y Karina Dupré, íbamos en el carro con Karinita, la hija de Karina Dupré, y es en el atardecer, y estaba bellísimo. Y nosotros íbamos atrás en el carro y Carlos Ancira iba manejando. Y me acuerdo que volteé a verlo y dije yo, está hermoso, pero es hermoso por efímero. Volteé a Carlos Ancira para ver quién había dicho eso. Nunca voy a olvidarlo. Y yo así de que, pues soy medio, pero ahorita medio filósofa. No dije nada, nada más dijo, ¿quién dijo eso? Y yo, yo. No dijo nada, pero yo sé que así como que se impactó de que una cosa allí dijera algo tan profundo, ¿no? Pero bueno, porque yo ahí traía ya la sensibilidad o las lecturas, no sé, me salió decir eso. Entonces, con Carlos Ancira, con Augusto Benedico también, con Yolanda Mérida, ¿no? Con monstruos, así, con íconos de la actuación, pude trabajar, nada más en Claudinita, en Luces de Bohemia tuve papel, todos los demás eran yo comparsa, pero no me importaba, yo aprendía y estuve en Heredarás el Viento observando a Benedico, ¿no? Sus actuaciones y estuve en Los Buenos Manejos y bueno, fueron como 2, 3 años de participar en la Compañía Nacional de Teatro y fue muy, muy fructífero, muy hermoso, hice muchas amistades, Mechita, Mercedes Flores, y algunos amigos de bachilleres como Alfredo, como Alex Toriz, me parece que también incursionaron. Igual les digo, a mí me dolía que no nos llamaran para papeles, pues cuando teníamos toda la garra y la calidad y las ganas, ¿no? Pero bueno, en ese tiempo la Compañía Nacional de Teatro sí tenía ya como muy estipulados a los papeles a ciertas personas. Entonces, eso sí me dolió, pero bueno, yo me divertí. Y en A Soledad de Eugene O'Neill, que dirigió José Quintero, el gran director José Quintero, igual tenía yo un papel chiquitito, era la sirvienta de la casa, entonces llevaba una bandeja, tenía 3 entraditas, entonces tenía horas libres. Mientras que las señoras, las actrices grandes jugaban continental, yo bajaba al vestuario. Siempre he sido muy de los subterráneos, ahorita estoy pensando. Bajaba al vestuario, porque ahí nada más estaba la vestuarista, o no había nadie, y me ponía a leer, y me ponía a pensar, y me ponía a escribir. ¿Y saben quién llegaba? Y tuvimos unas pláticas profundas increíbles que lo extraño, me gustaría volver a verlo. Odiseo Bichir. Odiseo y yo teníamos unas pláticas mientras no salíamos a escena en La Soledad, profundas. Yo leía, creo que en ese tiempo, no me acuerdo ya si también Germán Gess, y él también había leído mucho, entonces discutíamos, pero él muy propio, y era más jovencito que yo, pero ya tenía un criterio muy interesante y unas ideas que debatíamos ahí en ese subterráneo, rodeados de vestuario antiquísimo y empolvado, ¿no? Pero sí, fue una época muy bonita de mi vida también esa Compañía Nacional de Teatro. Nos fuimos a Nicaragua, eso fue padrísimo,
porque fue poco después, 1979, debe haber sido, después de que gana la revolución sandinista. Entonces me acuerdo que bajamos del avión y todos los niñitos, regálenme un lapicero nos pedían, ¿no? Porque estaba la campaña de alfabetización. Entonces, muchos bonitos recuerdos, ese Germán Robles, fuimos a Mérida a dar funciones, desayuné con él, pero yo era tímida, entonces no había nadie, nada más Germán Robles desayunando. Bueno, pues ya me senté a desayunar con él y ya aprendí yo mucho de ellos, aprendí mucho, cómo no, tengo muy bonitos recuerdos. Oye, ¿y tu paso por la carrera de literatura dramática y teatro? Exacto, después se da eso, en el 81 yo entro a la carrera, encuentro gente genial, como un Ariel Contreras, le aprendí muchísimo, y Ruelitas, por supuesto, creo que de los más emblemáticos es el maestro Ruelas, el creador del Cervantino, todo propio, con su pipa siempre, con sus tarjetitas de tamaño bibliográficas, pero ahí tenía sus apuntes, y con él nos daba dirección. Ruelitas nos daba dirección, y recuerdo que monté La señorita Julia, y adapté La señorita Julia de Strindberg, y entonces yo quería que la escena donde ella es una niña bien, que se enamora del mozo de la cuadra, de allí, de la hacienda, y entonces, para el encuentro amoroso, yo dije, tiene que haber hojas secas y tiene que que colgarse algo del techo, como lianas. Entonces me fui a buscar, me fui a hacer una bolsa, la llené de hojas secas. En ese tiempo, unos árboles, los pirules, tienen un hongo amarillo que son como es como el heno de Navidad, ¿no? Entonces, no sé de qué modo yo me hice también de esas cosas, o sea, puse las hojas en todo el escenario para que en el acto sexual, y en el acto sexual de la señorita Julia con este muchacho, me acuerdo, creo que puse a Led Zeppelin, ¿no? O sea, bien rockera, yo súper rockera que fui, y se quedó así Ruelitas, ¿no? Porque a él le gustaba mucho lo tradicional, los montajes tradicionales, y a mí no, al contrario, me gustaba innovar. Entonces, me acuerdo que sí me puso buena calificación, pero sí se quedó así como un poco pasmado. Pero sí, esa parte de la facultad, de amigos como todos tienen el pelón, el lobo, el borrego, todo, así les decíamos, el lumpen, sus nombres propios, el Gustavo, Víctor, bueno, fue muy, muy bonito, porque aparte, terminando ya casi la facultad, un compañero, Gustavo, crea una compañía para nosotros, bueno, crea un grupo y nos ponemos en el Teatro de Arquitectura estrenamos, nos ponemos a montar una obra de Ionesco que se llama La Lección, pero nosotros, bueno, él adaptó y le puso la E-Lección, ¿no? Donde es una crítica terrible, detonadora contra el sistema educativo. Entonces yo era la maestra, pero era una maestra reaccionaria y hitleriana, y me acuerdo que fue muy agradable esas funciones con esta compañía este grupito pues independiente que formamos. Entonces sí, también, bueno, pues mi alma mater, ¿qué les puedo decir, no? Le agradezco, la recuerdo, grandes maestros, Marina Fe fue mi maestra, Ana María Maqueo, años después me encuentro sus libros de Ana María Maqueo, cuando empiezo a dar clase y de español, y entonces tengo que informarme, Ana María Maqueo, fue mi maestra allá en la facultad. Entonces, son de los recuerdos muy, muy bonitos que nunca se van a olvidar, ¿no? Y los tenemos, nos marcaron. Claro. Voy a leer un comentario de Héctor Quirós. Lisbeth, qué bello después de tanto tiempo. Te felicito por tu brillante carrera. Un saludo al maestro Héctor Quirós también. Saludos, maestro. Paco Toledo, Tete. Paco. Oigan, yo aquí lo voy a decir, pero Héctor Quirós nos gustaba a muchas. Estaba guapísimo. No debes estar igual de atractivo. Me acuerdo. Entonces, cuando hablaba conmigo era así como que entre lo que me imponía y era muy bonito, era muy guapo. Hijos, su esposa, era una familia hermosa.
Sí, Héctor, te quiero mucho, te recuerdo muchísimo. Y también en este álbumcito que tengo, me encontré ayer, no pensaba ahorita leerla, pero dice, es una, ¿por qué detalle, no? Es una tarjetita como bibliográfica y dice, Lisbeth, con mi mejor deseo en su estreno de la obra olímpica, 23 de enero del 79, Héctor Quirós y su firma. Te guardo aquí, guardo entre mis joyas todos esos detalles, para mí son detalles grandes. Sí. Pues no solo para ti, yo creo que un poco la idea de este proyecto es eso precisamente, es excavar en los recuerdos y en la memoria y en la historia y también de alguna forma en el olvido que está tan ligado a la memoria, cómo olvidamos, cómo se nos olvidan las cosas y cómo de pronto una charla como esta, no solo tú, todos los que hemos pasado por aquí, de pronto empezamos a recordar y a decir, claro, y esto y el otro, y nos emocionamos porque volvemos a revivir, a resentir las cosas que hemos estado pasando. Fíjate que ahorita que te escucho también, creo que cuando nosotros descubrimos esa vena que independientemente de haber pasado como actriz y luego como maestra, que la docencia creo que es algo permanente, yo pienso que es como una columna vertebral de quienes estamos dentro de la docencia, pero seguimos también abriendo posibilidades artísticas dentro de nuestros propios proyectos, ¿no? Sea el teatro, sea la dirección, la actuación, otro tipo de proyectos, en tu caso la poesía, ¿no? Y, y yo me pregunto, en este caso, porque los poetas, pensando desde Baudelaire, por ejemplo, ¿no? Este compromiso social, político, este primer momento de Baudelaire pensado desde, por ejemplo, desde Walter Benjamin, ¿no? Que también lo visualiza Benjamin desde el principio a Baudelaire y dice, este hombre está hablando del futuro, ¿no? Está adelantado a su época y está hablando de otras cosas que a mí me impacta realmente todo esto, porque finalmente creo que la poesía tiene mucho que ver con esto, es decir, también con un compromiso, como tú ya lo has ido mencionando, en tu paso de la vida, de tu compromiso social, político, y también cómo lo vives el día de hoy, Lisbeth. Es decir, cómo la poesía está atravesada en tu cuerpo como mujer, sobre todo en este momento tan importante de la vida. Tú como mujer, cómo estás posicionada cultural, políticamente, tus letras, tu compromiso ahí, ¿no? En tu escritura, creo que eso es algo muy importante para mí, que nos pudieras hablar un poco de eso. Claro que sí. Bueno, como dije hace rato, la parte de la justicia, y más en el adolescente, acuérdense que eso lo tienen muy presente, la justicia, las injusticias, los discriminados, los proletarios, todo ese lenguaje de los años 70, pues en realidad, a lo mejor ahorita ya se oye un poco caduco, me pegó muy fuerte, ¿no? Entonces, cuando tuve oportunidad, pertenecí al Partido Socialista Unificado de México, al PSUM. Después estuve un ratito, bueno, más bien medio coqueteo, miré el PPS o no, en el Partido Popular Socialista. Estuvimos, me acuerdo, en el camellón de Álvaro Obregón. Híjole, nos citaron hasta eso también, ¿qué onda? Nos citaron a las 8 de la mañana porque iba a ir Cuauhtémoc Cárdenas y queríamos verlo, nada más, simplemente verlo, aplaudirle, echarle porras y se iba a meter ahí a la oficina, al comité, ¿no? Pues llegó como hasta las 12 del día y estábamos ya todos así. Y sí, bueno, ya lo vi de lejos a Cuauhtémoc Cárdenas, a quien admiré en su tiempo muchísimo. Entonces, esa parte social, política, esa rabia, ese no estar de acuerdo, la canalicé un tiempo militando en estos partidos de izquierda. Pero pasa el tiempo y yo me desencanté mucho. Y yo leía diario el periódico, leía La Jornada, pero con Acteal lloré tanto y me dolió tanto
que cancelé era por año, yo pagaba por año mi suscripción al periódico, no quise saber más nada, ni noticias de la televisión, ni el periódico. Claro. Debo decir que como maestra sé que tengo que estar informada, pero tengo ahí una pelea muy fuerte porque por eso las noticias me lastiman demasiado. Entonces, si yo por conocerlas no voy a hacer nada, no voy a hacer un cambio, ¿para qué me meto dolor? Eso es lo que pensé todos esos años, todos los 90s, parte del 2000, y bueno, últimamente, pues sí, tengo a las alumnas, tengo a los alumnos, tiene que estar uno informado, ¿no? Para tomar una postura y poder ayudarlos ellos a formar criterio. Aunque dentro de la literatura, bueno, sí, claro que hay escritores con una línea política y social muy clara, pero como que acá en el programa que estamos, que es Bachillerato Internacional, se trata de eso, sí, el contexto, pero más nos vamos hacia el lenguaje, ¿no? Pero por supuesto que es importante. Yo quería, como homenaje a la mujer, leerles un poema de este libro, es una antología. Es una antología que hizo mi querida Leti Luna, que gran poeta, gran amiga, que ahorita está coordinando literatura en el IMBA, en Bellas Artes. Ella hace unos años hizo una trilogía de mujeres, puras mujeres poetas. Un tomo de estos, así como lo ven, está, de verdad, somos muchísimas. Uno es el de las pícaras, otro es el de las místicas, y a mí me puso en el de las rebeldes. Entonces, quiero compartir este poema, les digo, como un homenaje a la mujer. Se llama Génesis de una inconforme. Me fue dicho, trenzarás tus cabellos a las olas, poseerás al hombre en un acto lunar, perseguirás águilas y con ellas construirás tu albergue. Fui llamada a ser boca seca en las páginas de un libro, insecto de laboratorio, pero me impuse y escapé del bisturí. Tiré de los caballos la rienda para acoplarme al ritmo del placer. Retiro el humo del pasado. El maestro merodea el cerebro. En un carro de sol fui llevada a escudriñar el espíritu y su ley, cuando un día en mi cabello aparecieron, nadando a la deriva, las visiones. Me rebelé al nacer. Mi gemelo nació muerto. Desde entonces viajo buscándolo entre la tela y la aguja, presintiendo sus ojos tras las cortinas. No tengo cofres que almacenen estrellas, ni planetas rojos como el miedo. Pasté en tu campo y al intuir la pregunta, las cabras fueron muertas por tu ira. El eco se desdobla hasta mirarse y queda absorto de sí mismo. He decidido andar en la mudez, destronar la palabra, hacer tragar arsénico al vocabulario, ir hacia atrás, hacia el gruñido, a la piedra golpeada por salvajes. Al parpadear el mundo por vez primera, me desnudé ante el único monólogo posible. Viré en redondo y el remolino rescató la certeza de tocar misterio firme. Perdí el desastre en tus ojos, desastre que incendió mi nacimiento. La razón nos preserva. Aniquila el efluvio de los cuerpos saludables, el paso para llegar al primer sabor, al conocimiento de la atarraya. Es preciso volver, regresar a los fósiles y a los monolitos, enloquecer la dirección del cometa, ser inamovibles, pintar nuevamente y con lentitud un nuevo rostro, ahora que el poder es alimento de cerdos y la sabiduría reposa en los humildes de espíritu. Fíjense que aquí descubrí varias cosas. Mi admiración a Antonin Artaud, por ejemplo, ¿no? Volver al gruñido, ¿no? Ese teatro de la crueldad, esa propuesta genial. Si yo hubiera hecho teatro, mi línea hubiera sido como esa, ¿no? Como la de Antonin Artaud, la de Grotowski, qué sé yo. Si yo hubiera escrito, hubiera dirigido más obras. Eso de mi vida tal vez me duele un poco. Las escuelas, la docencia, te absorbe toda la energía. Entonces, cuando me jubile, quiero volver a hacer teatro. Y teatro de títeres, porque también
me encantan, como a Emanuel. Manuel. Sí, sí. Y bueno, esa es y les iba a comentar algo, que también la gente que analiza un poco mi poesía dice que es muy teatral. Entonces, por supuesto que en mi poesía está el teatro inmerso. No lo Claro. puedo negar, no lo puedo excluir. Sí, por lo visual, de algún modo la gente percibe eso, que es como eso, muy teatral. No sé si Emanuel quiera comentar algo ahí por el chat en este aspecto. Lo que dijo Alfredo Barrera. Bravo, bravo y más bravo. Gracias, Liz, nosotros los rebeldes. Luego dice Sí. Arturo Vega Hernández. Qué delicia, qué fiesta del lenguaje, la poesía de Lisbeth Padilla. Ay, gracias. Sí, yo en esta parte, fíjate que descubrí en la poesía, siendo maestro, el poder de la palabra, Liz. Y lo fuerte que es una palabra para un oído que necesita palabras, ¿no? Lástima que ahora ya, digo, hablando del ser profesor y del pararte frente a un grupo, lástima que pareciera que los oídos están tapados, están ahí como que no queriendo escuchar. Escuchar poesía, por ejemplo, escucharte ahorita es un oasis en imágenes y te agradezco mucho que compartas lo que tú haces, lo que disfrutas hacer. Y fíjate que yo pienso conozco varios poetas, la sensibilidad del poeta es extremo. Yo no sé cómo en un mundo como este un poeta se salva. ¿Tú cómo te salvas? ¿Cómo te salvas, Liz? Acuérdate, los 3 caminos de Blake, el amor, la Sí, sí. espiritualidad y el arte. Yo los 3, por los 3 Pero, deambulando. por ejemplo, platícanos un poco. Digo, podríamos hablar horas y horas de poesía, como dice Guillermo, pero tenemos el tiempo un poco limitado. Platícanos de tu actividad como escritora. ¿Qué pasa en la intimidad? ¿Qué horas usas? ¿Qué te incita? ¿Qué te inspira? ¿Qué te detona? Cuando tú de pronto le dices a tu hijo, no me molestes, estoy escribiendo, ¿a qué horas escribes? A cualquier hora, en el metro, en la noche, en la soledad, en una fiesta. Pues les voy a contar más bien, empezando pues, porque cómo llegué al taller de poesía de Juan Bañuelos, porque desde la prepa igual, me acuerdo que no entraba a clase, pues tú como recursos humanos, si yo soy artista, ¿por qué tengo que ver contabilidad? Me chocaban esas materias. Me iba atrás de la cancha a leer a Tagore, me acuerdo un libro así de Tagore, Sí. y a escribir. Entonces, alguna vez ya en la facultad, un compañero me dijo, ¿por qué no entras a un taller de poesía? Yo ni siquiera sabía que existía. Y me dijo, mi papá va a uno, y por cierto nunca conocí a su papá porque dejó de ir en ese tiempo. Está por la sala de Nezahualcóyotl, hay un edificio, había una oficina, y todos los viernes de 6 a 8, Juan Bañuelos nos daba un taller de poesía. Pues yo llegué, de nueva, me dice, pues tienes que traerme cosas que hayas escrito. Pues a la semana siguiente, yo en nuestra Olivetti, acuérdense que no había computadora, en mi máquina de escribir pasé, no me acuerdo, 8 o 10 poemas y se los di. A la siguiente semana, que ya los había leído, Juan Bañuelos, el gran poeta chapaneco, que en ese tiempo creo que yo ni sabía quién era, pero ahorita con la perspectiva, yo digo, si me conmoví con lo que dijo, sin conocer realmente quién era Juan Bañuelos, ahora imagínense ahorita. Y me acuerdo que empezó a decirles a todos, pues miren, yo estoy admirado de estos textos que tengo frente a mí, porque estoy ante una verdadera poeta. Y empezó a decir unas cosas, me puse a llorar. Entonces yo tenía, ¿qué? 21 años, yo creo 22, no sé, en el 81, 82 anduve por ahí. Y pues ya, con esa crítica tan maravillosa, no me quedó duda de que yo tenía, pues eso, ese don, y ahora lo veo como una misión, ¿no? Como que venimos a la tierra con misiones. Entonces, de ahí para el real, ¿no? Ya empecé a escribir, empecé a concursar, mi primer premiecito fue en el 85, en el premio literario Punto de Partida, una revista ya muy, muy, muy famosa de la UNAM,
Y pues ya, igual hice grandes amigos que hasta la fecha los sigo viendo, mucho apoyo, y salieron los poemas y salían los libros y bueno, el libro que me enseñaste al principio, 10 libros de poesía que tengo están en esta hermosísima edición y le puse, ay, es que no se ve, Enlodar Epifanías, porque me dijo el editor, el gran poeta Félix Suárez, esto me lo publicó, yo soy nacida en el Estado de México y también la verdad me siento muy apapachada, muy querida, muy respetada por la gente de allá. Me dice Félix Suárez, tienes que ponerle un nombre a tu antología personal. Yo, pero ¿cómo puedo? Todo lo que soy, todo lo que he escrito en 30 años, no puedo, y me tardé. Entonces, de pronto, pues, pienso que la poesía y tocar el arte en general es epifánico, es un momento epifánico, es un deslumbramiento, es eso sagrado y sublime que hablábamos. Entonces, pero cuando el ser humano lo toca, le quitamos la perfección, porque no puedo creer que se hagan cosas perfectas humanamente hablando. Entonces yo dije, bueno, epifanía, pero algo que represente esa parte donde mis manos de lodo, mis manos finitas, mis manos destructivas están presentes, entonces ya inventé ese verbo, ¿no? Enlobar, porque el lobo es esta parte que me encantan, pero es esa parte oscura, salvaje, violenta. Entonces ya, quedó como título, Enlobar Epifanías. Y sí, es de mis quereres, porque aquí están 10 libros de poesía, porque aquí, ¿quién eres tú? Yo soy esta. O sea, yo soy esta. Él en mi poesía me devela totalmente, ¿no? Porque ahí no podemos engañar, en la poesía. Te voy a leer lo que dice Manuel Márquez. Dice, vamos a hacer Sarash, el musical. Sí. Entonces, lo último, les voy a platicar otro de mis grandes logros. Es este libro para niños. En ese 2005, cuando yo dije, necesito dinero, pero hay muchos poetas, bueno, voy a hacer literatura para niños. Y sí, de 2005 a 2013, hasta 2013, gané un premio del Estado de México, y por eso me lo publicaron. Entonces, ¿qué les puedo decir? Está ahí mi infancia, están mis obsesiones, es tan hermoso escribir prosa. Ahora abrí una llave y no cesa, porque ya tengo la segunda y la tercera parte. La tercera parte está en proceso. Le hice una segunda parte a este libro. Es un bosque mágico, y todas las criaturas, pues me gusta mucho lo celta, mucho como Tolkien, ¿no? Los árboles que hablan, o los elfos, todo ese ambiente, brujas, duendes, gnomos. Pero yo pensaba en el niño mexicano. Porque ahí aparece y le hago homenaje a Cricri, y le hago homenaje pues a muchos. Esperamos, ¿no? tantito. Sí. Sí. Te fuiste un poquito, pero ya, Cricri, nos quedamos en Cricri. En Cricri, que le haces homenaje a Cricri y además ¿a quién? Sí, que llegó a San Luis Potosí, pero a lo que iba es, ese niño acostumbrado allá al internet y a todas las aplicaciones del celular, yo tengo que sorprenderlo a cada momento. Entonces mi idea era eso. Todo lo que pasa en el cuento tiene que ser sorpresivo. Todo. Los personajes. Uno Fanning es como un ángel, pero a veces esto. Y el niño, el personaje protagonista, no tiene piel, es de periódico. Todo tenía yo que esforzarme en que fuera sorprendente para los niños. Y parece que gustó. Cuando menos al jurado, no, también, cuando lo leo en las ferias y eso, y me lo compran, digamos, parece que sí. O me dicen mis amigos, mi hijo está interesadísimo y está enojado, y luego habla y dice, ¿qué estará? Entonces, bueno, parece que sí gustó, y también siento que es otra
Híjole, Beta mía, maravillosa, la disfruto muchísimo, la literatura infantil. Y sí, Emanuel, vamos a hacer Sharash el musical. Sí, y dice también te dice Manuel, dice, mi libro preferido es El alquimista de lágrimas. De lágrimas. Sí. Lisbeth, nos vamos casi despidiendo, pero yo Claro que quisiera sí. precisamente decir un poco sobre lo que acabas de comentar, esto casi último, que tiene que ver con lo que yo también pienso muy, muy, muy seguido. Es decir, que el lenguaje que utilizamos es tan poco, es decir, conocemos tan pocas palabras de pronto, nos comunicamos con tan pocas palabras, de pronto yo le decía a mis alumnos que hay un estudio por ahí de algunos años, ¿no? Que decían que con 100 o 120 palabras los jóvenes se comunican y que eso es una pobreza enorme. Pero también dentro del lenguaje, creo que lo que, independientemente de esta amplitud en la que podamos eh, conocer para comunicarnos, siempre siento que hace falta algo. Y es precisamente eso donde entra la poesía. Entra también esta cuestión también de lo visual, de las imágenes, de la construcción de imágenes, de la construcción de la palabra, pero llevado a imágenes y a la metáfora. Entonces, ahorita que te escuchaba, pues evidentemente sublimas, o sea, se sublima el lenguaje, pero se sublima también el pensamiento. Nos conecta no necesariamente con lo que tú a lo mejor sí pensaste, pero sí nos conecta también con mi propia imagen, con mi propio vacío, con estos momentos. Hace un poquito yo le decía a un actor dentro de un laboratorio que hago, le decía, vamos a usar una imagen retórica nada más para pensar cómo te sientes hoy. Y me decía, es que yo me siento así. Le digo, no, no, nada más dime una imagen, una única. Y me decía, me siento como un pedazo de madera roto flotando en el mar. Les digo, ahí está. De ahí partimos para poder, y de verdad que creo que por ahí es donde de pronto habitamos más lo sensorial, habitamos más esta parte de lo sensorial que abarca la imaginación, la percepción, todas estas cosas que hoy particularmente con tu lectura de esta poesía nos arroba y nos hace pensar en lo hermoso que es escuchar de pronto imágenes, escuchar imágenes. Entonces, pues nada, yo creo que al menos yo, que no tenía el gusto de conocerte de manera personal, que he sabido de ti, claro que sí, y en digo, mi poca conocimiento de lo poco que he leído de tu poesía, que también tengo una admiración siempre por el poeta y particularmente porque hay cosas que a mí no sé, no tengo palabras para decirlo a pronto, pero lo que me pasa es que yo conecto y empiezo a pensar en, hagamos algo, por favor, ¿no? O sea, hagamos algo, no sé, y eso quiere decir como en algo que me conecta con lo escénico, es decir, pensaba yo ahorita que decías, ¿cómo haría una obra de pura poesía, ¿no? Pero que fuera obra, cómo hilvanar y cómo uno o el otro habla y se contesta casi de manera beckettiana, como en esa ruptura del lenguaje de que alguien está hablando de algo y el otro le contesta y parece que hablan de lo mismo, pero no, o sea, que también eso es lo subjetivo del lenguaje, ¿no? Claro. Que alguien le puede decir a alguien, es que yo te quiero, y el otro te dice, es que tú me amas. No, no, yo te quiero. Me amas. Entonces dices, no, 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 es como entendemos las palabras, ¿no? Que tiene que ver también con nuestros marcos de referencia. Sí, sí, sí. Pues estamos llegando como a esta parte final. Yo te quisiera preguntar una última cosa y también yo creo que Alfredo a lo mejor tiene una última pregunta que lo tengo aquí. ¿Qué significa, Elizabeth, ser poeta? Es decir, a veces decimos, ¿qué eres poeta? ¿No? Hay un texto de Giovanni Papini que Alfredo algún día hicimos en una obra
que decía, y he hecho lo que Dios me ha permitido, ¿no? Soy poeta. Pero, ¿qué significa? O sea, de pronto, ya en la carne, encarnar la palabra, soy poeta, ¿no? Que creo que ahí hay todos los demonios y todos los ángeles y todas las batallas, ¿no? Que significa levantarse todos los días y decir, soy poeta. En un mundo donde lo que importa es la producción, es decir, ¿qué producimos para hacer, ¿no? Si producimos dinero, producimos bienes, producimos, entonces parece que somos, ¿no? Y nos han ido robando poco a poco esta idea de ser desde el ser humano, desde el ser, pues, ¿no? Entonces, ¿qué significa ser poeta para Lisbeth Padilla en este tiempo, en este momento de su vida? Pues tratar de ser la mejor medium de quien quiera de pronto decir cosas. Creo que el poeta es una especie de medium, porque en el momento de la inspiración dejas de ser tú, dejas de estar aquí y ahora, estás elevado, estás en otro ámbito. Y creo mucho en la otredad que habla Octavio Paz, en eso otro que está cercano a nosotros y que si estamos conectados, inspirados y tenemos esa apertura de espíritu, no tanto de mente, con eso otro, te soplan las ideas, te soplan las metáforas. No me considero, yo escribí, soy medium, estoy abierta a todo aquello que está girando, que está, soy como Remedios Varo, ¿no? Me imagino ahorita uno de sus sí, claro. cuadros, solamente vibrando sobre nosotros, capaces, el verdadero poeta siento que es capaz de conectarse con esa esfera que me dice, y claro, pasando por tus vivencias y tu lenguaje, necesariamente, pero ¿cuántas veces reposa el poema? Lo leo al día siguiente y yo digo, ¿cómo escribí yo esto? Es ese no ser tú y a la vez sí. Es una complejidad. La inspiración, ya lo habrá dicho Rilke y muchos otros, de verdad es una vivencia compleja, inentendible, ininteligible. Yo no podría razonarle, explicárselas bien, pero para mí ser poeta es eso, tratar de ser la mejor comunicadora de aquello, la mejor medium. Me dice un amigo muy querido, Quique Beltrán, Enrique, dice, es que eres bruja, eres una maga. Entonces, pues tal vez la poesía también se vive en esa parte misteriosa, en ese ámbito de no tener la certeza, es entrar, es la incertidumbre. Tomas un papel, ¿qué va a salir? Yo no lo sé. Entonces, es el arriesgarte también, ¿no? El ser poeta es arriesgarte. Y cuando termino todos los poemas, los termino desde hace muchísimos años con una, a mano, los escribo a mano, siempre. Los poemas son a mano. Bueno. Con una firma y la fecha. Cuando la firmo como Lisbeth y la fecha, día, mes y año, descanso. Es una catarsis, es una depuración. Ahora sí que es como ver una tragedia, son tragedias. Los poemas son pequeñas tragedias. Empiezan en el caos, no sabes qué vas a escribir. Y viene la evolución, y viene la anagnórisis, y viene todo esto, la ibris. Y cuando viene ya la aparente destrucción, aquí no, aquí la sublimación sería, ya, me quedé limpia, estoy en paz. Eso es lo que vivo cuando hago poemas. Pues, Lisbeth, qué delicia escucharte. Qué rico y enriquecedor es escuchar a alguien que a través de la palabra pues trata de mostrar todo ese mundo interno maravilloso y terrible que a veces tenemos. Claro. Y yo quisiera pedirte que me leas, que nos leas un poema. Me robaste, lo pensamos igual, yo también le iba a pedir que se despidiera este programa. Sí, pero yo aquí leyendo tu antología, quiero que te vayas a la página 24
Ok, Es, pero no digo tantito. así, página 24 de tu antología. Sí, Y me gustaría que nos regalaras este que a mí particularmente, de lo que estaba leyendo, me gusta, me atrae, muchos otros también, pero este específicamente, regálanoslo. claro que sí. Este en específico es el único poema que por alguna razón me aprendí de memoria, unas partes, porque siempre me preguntan las personas, ¿no? Dinos algún poema tuyo de memoria, y yo no me sé ninguno, y le digo, bueno, sí, solo uno. Pues este, José Alfredo, es el que me sé, y bueno, alguna vez lo he declamado. Tiene 2 epígrafes, uno de Nietzsche, que dice, se llama No somos los que aman. El de Friedrich Nietzsche dice, porque estaba acostumbrado a las marchas nocturnas y le gustaba mirar cara a cara todo lo que duerme. Y tiene otro de Gibran Jalil Gibran, que también es que este es antiquísimo, ese poema es de mis primeros poemas buenos, de mis primeros poemas buenos. Y de Gibran Jalil Gibran dice, solo una vez me quedé sin palabras. Fue cuando un hombre me preguntó, ¿quién eres? Es muy conocido ese epígrafe, esa frase. Dice el poema, uno no es más que un pensamiento detenido en la mente de los otros, de aquellos que nos vieron perecer y arrojaron su muerte a nuestro paso. Uno es lo oscuro que amedrenta a los niños, que madura frente a los espejos, una palabra larga y sin sentido. Uno es eso que giraba alrededor de un fuego, un padre o un silencio. Somos los que detienen la mirada en parejas ridículamente enamoradas, los que hundimos el cuerpo en aguaceros, los que nos vamos a cualquier lugar. Un día de estos prestaré mi cráneo para que beban en él los que abandonan. Disuadiré a la lluvia de que no palpe más mi torso negro. Me seduce el amor por su olor a alcobas, por su ruido de madre que da luz, por sus cabellos largos. No somos los que aman, sino los que apretamos en el puño los diminutos versos del amante. Salimos de una cápsula de vida, fuimos embrión gestado a fuego lento, nos consumió frenética la calle y entre lodo y paredes avanzamos. Para salvar mi cuerpo, busco un rincón sin luz. Huelo de nuevo azúcar en tu pelo, aunque aceptemos que no sabemos amar. Buscamos en los otros la distancia. Buscamos nuestro hogar para que al fin reposen nuestros restos. Un ramo de flores en llamas, pasos a desnivel, tu cabeza inclinada hacia la muerte, la pasión de no ser apasionados. Uno es una lenta carrera hacia el incesto, el proceso que chilla, ese vaivén de muertos por el aire, el asesino de afectos, la pesadez del lenguaje. Yo soy mi sombra y la recojo en cada esquina, fuera del autobús, sobre los parques, en aquel teatro donde nadie hablaba. Yo soy mi muerte y mi porción de vida, aunque a veces me desplome el miedo. Acabo de una vez con las pequeñas cosas para descalza penetrar un cuerpo. Oh, Qué muchísimas linda gracias. coincidencia, ¿eh? De veras es el único que, no sé si lo leí tanto, lo revisé tanto que me lo aprendí. En el alma, esta invitación, es haberme recordado, acabo de cumplir 60, no lo quería decir, pero ¿qué importa? El jueves antepasado cumplí 60 años. Entonces, esta invitación, esta plática, y desde ayer que empecé a preparar y a decir, voy a ir de acá y voy a hablar acá y voy atrás. ¡Ay, esperen, me falta algo! ¡Ah! Tengo que enseñarles esto, la placa de Olímpica. Héctor, si sigues allí, la placa de Olímpica. No, yo creo que a todos nos acompaña, a todas las mudanzas, a todas las casas. Entonces, ayer que estuve diciendo esto, quiero compartir esto y esto otro, pues es un así decir vida, estamos en paz. Creo que he sido muy feliz, he pasado pantanos, por supuesto,
pero me he sacudido las plumas y creo que ahí van un poquito grisáceas, pero a ver cómo retorno al seno del más allá. Espero que con mucha alegría, porque yo me siento bendecida. Muchas gracias, Guillermo y José Alfredo, y todos los que están oyendo, todos los amigos. Me encantó sentirlos cerca. A mi hijo, que también siempre me está apoyando. Estoy muy contenta. Lisbeth, te quiero decir que no te ves de 60, te ves muy bien, y que te escuché ahorita y decía, ¿acaso esta poesía todavía es parte de esa sonoridad que cuando lees a Jaime Sabines, se conecta? Yo así lo sentí. Fíjate, sí. No sé, o sea, ya tú sabrás si es por ahí, porque lo sentía en esa sonoridad. Te voy a leer las últimas cosas que nos pusieron. Sí. Juan Alberto Vázquez, felicidades a Liz por su carrera y misión. Juan Alberto. Emanuel Márquez Peralta dice, les dejo abrazo, la pasé muy bien, me voy al dentista. Alfredo Barrera dice, la más hermosa joya que he visto y escuchado, gracias Guillermo, José Alfredo, esto brilla y abre, gracias Liz, mil gracias. Arturo Vega Hernández, uno de los primeros bueno, es una pregunta, uno de los primeros bueno. Ah, bueno. Uno de los muchos buenísimos. Ya es una afirmación, soy tu fan. Felicidades a la invitada, Oso Nativo Pardo. Pues, muchas gracias. Puedo decir que fue un placer, verdaderamente, tal cual como lo dice la palabra, ha sido un placer conocerte por pantalla y conocer más de tu vida y de ti, y pues espero que podamos seguir en contacto y que de verdad te agradecemos profundamente tu participación, tu disposición y tu generosidad para este pequeño y sencillo proyecto que tiene como misión recordar, pasar otra vez por el corazón, volver a recordar esa vida, esos momentos y esas cosas que seguro hoy a ti como a muchos de nosotros nos hacen dejarnos girar todo el día en muchos pensamientos y en muchas cosas que nos abren otras puertas y posibilidades para seguir creando. Muchas gracias, Alfredo, por siempre estar. Y pues nada, a todos los que nos están mirando, les agradecemos muchísimo su siempre participación y su siempre cariño para esto que estamos haciendo, este recorrido que va de la mano con sus comentarios y con también con sus sugerencias. Y pues, no sé, a mí me dejas como pensando en muchas cosas, o sea, yo de pronto dije, es que tenemos que invitar a Lisbeth porque no sé cuántos, por ejemplo, ¿quién más se dedica a la poesía del Colegio de Bachilleres? Y es tan rico encontrar solamente la poesía y poder hablar o leer la poesía bueno, no sé, pensar en que se tiene que hacer algo, pero bueno, creo que mi cabeza está golpándose las ideas y necesito... No, qué bonito proyecto, ¿eh? Qué bonito proyecto, porque además queda como testimonio. O sea, si un día desaparecemos, porque todos vamos a desaparecer, ahí, bueno, no sé, si el mundo sigue, estará un espacio llamado YouTube, donde se puede ahí recuperar todas las pláticas que se han tenido con ustedes. Muchas gracias. De hecho, esa es la idea, de que esto es un testimonio que quisiéramos en algún momento que alguien que hemos estado platicando con gente que pueda ver el contenido, bajarlo y empezar a generar una memoria con fotografías, con testimonios, con un libro, pues que se pueda hacer conmemorativo de los 50 años del Colegio de Bachilleres. Claro. Esa parte, por un lado, y por otra parte también, en algún momento, como somos los artistas, soñamos en que alguien se pueda interesar en hacer alguna especie de documental sobre, porque hay muchísima gente que tiene una trascendencia en la cultura mexicana o incluso en el periodismo, en otras áreas que atravesaron por los colegios de bachiller y particularmente por el taller de teatro en este caso. Pues nada,
Muchísimas gracias, Alfredo. Si quieres decir algo para despedirte. No, nada más, mandarle un abrazo muy fuerte a Lisbeth y decirle que fue un placer volver a escucharla, a verla, y estamos en contacto. Claro que sí. Gracias a todos y buenas tardes. Nos vemos el próximo miércoles, que estará Ana María Martínez con nosotros, que es clown y que ha sido una mujer destacadísima en ese ámbito. Muchas gracias a todos y les mando un abrazo y sigámonos cuidando, por favor, porque la cosa no ha parado. Adiós, hasta pronto. Bye, hasta luego. Cuídense. Bye. Chao.